guía y el cuestionario, ahí decía que era una actividad obligatoria, ¿sí? El cuestionario ya se cerró, el tiempo ya pasó, ¿sí? Para que quede claro la próxima, porque cada comisión, cada docente se maneja con su comisión, a veces de otra manera, tratamos de que sea igualmente todo igual, ¿sí? Pero en cuanto a las actividades que son en el entorno, la mayoría son obligatorias para todas, ¿sí? En cuanto a esto, de las que no expusieron el trabajo, de las que no lo hicieron, las que faltaron, va a haber otro trabajo especialmente para ellas, ¿sí? Para las que no hicieron el trabajo, ¿sí? Y no les pusieron, es como un trabajo práctico que lo van a tener que realizar y lo van a tener que presentar de manera escrita en realidad, pero no impresa, sino que va a ser subida al entorno, ¿sí? Que después se va a habilitar un espacio para ese fin, ¿está? En cuanto a este tema de ecografía, también van a haber preguntas guía, un cuestionario, que también lo tienen que hacer todas, ¿sí? La mayoría de las actividades que están en el entorno, lo vuelvo a repetir, son de actividad obligatoria para todas, ¿sí? Así que lo que tratamos también de que se cumpla en una fecha específica, no dejarlo tanto tiempo, ¿sí? Sino de un momento para el otro, 3-4 días, va a estar habilitado generalmente y después eso se cierra, ¿está? Para que quede claro también. La mayoría de las actividades van a ser así. ¿Queda claro? Profe. Sí. Para aquellas que no pudimos llegar a hacer el cuestionario, en mi caso yo entendí mal, creí que cerraba el lunes a las 12 de la noche y era a la 1 de la madrugada del lunes, apenas arrancaba el lunes sería. ¿Afecta la regularidad, digamos? Ten en cuenta que las actividades que son por entorno también tienen que tener el 75% de realizadas, ¿sí? Es una actividad que vos no pudiste realizar esta vez. Para la próxima y las otras deberías realizarlas a todas, ¿sí? Sí, listo, gracias. Bien, perfecto. Bueno, empezamos entonces. Bueno, hoy nos toca el tema de ecografía, ¿sí? Es muy importante para todo lo que es el seguimiento de esta gestación, ¿sí? Si querés, Meli, pasalo para la siguiente. Sí, espera que se me fue la presentación, me parece. Bien. El modelo antiguo, ¿sí? En cuanto a lo que es ecografía, se realizaba así una por trimestre, pero a lo que es al final del embarazo aumentaba la cantidad, el número de ecografías, ¿sí? Esto se vio más que nada al aumento de las complicaciones y de los resultados perinatales que se dieron justamente al final del embarazo, ¿sí? Sin poder ser detectadas dentro de las primeras ecografías. Si querés venir pasar al siguiente. Ahí está. Bien, lo que es actualmente, ¿sí? Se vio que para tener una detección correcta de estas patologías, en el cual de unas que otras desviaciones, se debe tener en cuenta 3 cosas, ¿sí? Lo que son los antecedentes personales y familiares, incluyendo también los antecedentes obstétricos de esta gestante, la evaluación ecográfica, ¿sí? Y con Doppler. Este Doppler después en la clase siguiente le vamos a dar bien detenidamente, pero sepan que justamente es el estudio de los vasos sanguíneos de esta gestación, ¿sí? Y por último son los parámetros bioquímicos, es decir, los análisis que nosotros le vamos a solicitar a esa gestante. Para esto, digamos, es muy importante poder hacer una buena anamnesis, ¿viste? Como en esta primera, lo que son las características maternas y los antecedentes. Estaría bueno hacerle una buena anamnesis para conocer en profundidad y de forma general, digamos, a esta gestante. Bien, en cuanto a las recomendaciones de la OMS, ¿sí? Para una experiencia positiva del embarazo en la atención prenatal, lo que dice justamente es que la primera ecografía se debe realizar dentro del primer trimestre, ¿sí? Para poder sacar bien lo que es la edad gestacional y poder bien con más detenimiento de esa gestación, ¿sí? Otra de las cosas que sugiere, ¿sí? Es que si esa ecografía no se realizó dentro del primer trimestre, ¿sí? Del embarazo, se debe realizar antes de la semana 24, ¿sí? Para poder sacar
bien lo que es la gestacional y también ver la cantidad y el número de fetos. Bien. ¿Eso lo hago bien? No, está perfecto. Sino que pensé que no se veía, por eso te iba a preguntar. Perdón. Bien, dentro de lo que es el embarazo, la gestación, ¿sí? Vamos a tener 3 tipos de lo que es ecografía. Ecografía obstétrica Doppler, ¿sí? Lo que es Ojeda, Diana tiene el micrófono prendido. Por ahí hace interferencia. Bueno, la otra tipo de ecografía es ecografía obstétrica 2D, ¿sí? Y por último lo que es ecografía transvaginal, ¿sí? Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la gestación. Bien, lo que vamos a tener justamente en el embarazo son la ecografía transvaginal y la ecoobstétrica, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de cada una de estas ecografías? La ecografía transvaginal es la que lo vamos a utilizar dentro del primer trimestre, ¿sí? Para localizar justamente este embrión y su localización, ¿sí? Porque va a tener una mejor resolución, ¿sí? Porque va a tener una mayor proximidad en cuanto al órgano estudiado, ¿sí? En esta ecografía transvaginal va a involucrar lo que es el scan 11-14, que después le vamos a detallar más adelante, ¿sí? Para la detección de lo que son las aneuploidías, y también lo que es el Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? Una de las cosas que evalúa esta ecografía transvaginal, ¿sí? Es del cuello uterino, ¿sí? Y de la placenta. Bien, en esta placenta, bueno, esto lo van a ver más que nada en estadística patológica, pero es para que más o menos tengan en cuenta. Evaluación de la placenta, ¿sí? Para evaluar si presentan una placenta previa o un acretismo placentario. Placenta previa es decir, justamente de qué manera se inserciona esa placenta en relación al orificio cervical interno, ¿sí? Y con el acretismo es el nivel de implantación que tiene la placenta hacia el miometrio, ¿sí? Dentro de lo que es el primer trimestre, esta placenta, ¿sí? Suele insercionarse cerca de lo que es el orificio cervical interno, ¿sí? Es algo normal, ¿sí? Suele pasar, pero después alrededor de la semana 20 suele migrar hacia la parte más alta de lo que es el útero, ¿sí? Otra de las cosas que suele evaluar esta ecografía transvaginal, ¿sí? Es la incompetencia, lo que es ítmico-cervical, ¿sí? Mide la longitud de ese cuello del útero, ¿sí? Y con eso vamos a ver si hay una amenaza de parto prematuro o no en cuanto a esa longitud, ¿sí? Lo que es embarazo ectópico, para ver si ese embarazo está presente en el útero o en otra parte, ¿sí? Que generalmente se dan en las trompas uterinas, ¿sí? Y lo que es el embarazo gemelar. En cuanto a lo que es ecografía abdominal, es la que vamos a utilizar en el segundo y tercer trimestre, y vamos a tener en cuenta lo que son las malformaciones fetales, ¿sí? El volumen de líquido amniótico, el crecimiento fetal en cuanto a las biometrías, ¿sí? Y lo que es la localización de la placenta y del cordón umbilical. Bien, en cuanto a lo que es la gestación, ¿sí? Nosotros vamos a tener un cronograma de ecografías, ¿sí? Que van a depender siempre según lo que es las semanas de la gestación, ¿sí? En un embarazo que es fisiológicamente que es normal, que tiene un curso normal, que no tenemos antecedentes, factores de riesgo, ningún antecedente ni nada, lo ideal es realizar 3 ecografías durante esa gestación, que es lo que se aconseja, ¿sí? La primera ecografía más o menos la vamos a realizar entre las 8 y 12 semanas o 13 semanas también, ¿sí? Pero lo que se aconseja principalmente que sea entre las 12 semanas, ¿sí? Después, posteriormente, la segunda ecografía se va a realizar luego de las 20 semanas, más o menos lo aconsejable es entre las 22 o 24 semanas, ¿sí? Y luego una tercera ecografía, que sería más o menos luego de las 30 semanas, que más o menos lo que se aconseja dentro de las 33 a 35 semanas, ¿sí? O en algunos casos, algunos directamente la piden cerca del término del embarazo, luego de las 37, ¿sí?
ecografía que uno va a solicitar y que va a pedir, ¿sí?, tiene sus objetivos. En realidad no tenemos que hacer un mal uso de la ecografía, ¿sí?, sino que la ecografía tiene que tener su indicación, ¿está? Como yo dije hoy, ¿sí?, en el primer trimestre, que es lo del screening que se dice, o el scan, ¿sí?, que generalmente es lo que se solicita dentro de la semana 12, como dije anteriormente, la principal indicación que tiene es primero confirmar la gestación intrauterina, ¿está? Nosotros queremos ver si hay presente o no un embarazo, ¿sí?, y si ese embarazo es normal, ¿está? Y fisiológicamente está bien implantado. Lo mismo confirmar la evolutividad de la gestación, ¿sí?, porque a veces podemos ver tempranamente que está el saquito, que ya lo vamos a ver, que está el saco vitelino y demás, pero todavía no hay embrión. ¿Pero por qué? Porque puede pasar que sea temprano, ¿sí? Entonces, puede solicitarse una ecografía un poquito más adelante como para confirmar que ese embarazo siga su curso normal o se puede haber detenido, ¿sí? En caso de las gestaciones múltiples, que son las gestaciones generalmente de los gemelares o mellizos, ¿sí?, lo que nos va a permitir la ecografía es determinar el número de fetos y su corionicidad, ¿sí? La corionicidad más que nada se refiere al número de placentas, ¿sí?, que hay, y la bolsa amniótica también, el corion y enamios, ¿sí?, si están presentes, y cuántos, ¿sí? Esta ecografía es como que la más precoz para poder determinar el número de fetos, y más que nada en la actualidad sirve mucho más en aquellas gestaciones que son por fertilización, ¿sí? Generalmente cuando son por fertilización tienen altas chances de ser embarazos gemelares o múltiples, ¿sí? También este scan lo que nos va a permitir es valorar la anatomía precoz del feto, ¿sí?, y más en la semana 12, que está casi todo formado. Otra de las cosas que nos permite realizar es a través del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, que sería el Doppler fetal, que es el Doppler color, ¿sí?, nos va a determinar, dependiendo de ese índice, es el IP, ¿sí?, el riesgo de que pueda haber de preeclampsia más adelante, ¿sí? Y también determina los marcadores de aneuploidía, ¿sí?, que son las cromosomopatías que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Hay distintos marcadores, ¿sí?, que se van a tener en cuenta, y que si suman varios marcadores hay altas chances de presentar una cromosomopatía, ¿sí? Eso sería lo principalmente que se evalúa también en lo que sería en el primer trimestre de la gestación, ¿sí? En el segundo trimestre, ¿sí?, entre las 20 y las 22 semanas, en algunos casos también las hacen a las 24 semanas, ¿sí?, se va a valorar el crecimiento fetal y su anatomía, ¿sí? Como dijo anteriormente Narela, también la característica de lo que es la placenta y el cordón umbilical, ¿sí?, y lo que es la inserción, ¿sí?, también lo que es el grado de maduración placentaria, también es lo que se tiene en cuenta, y se toma también en cuenta la valoración del líquido amniótico, ¿sí?, que ya lo vamos a ver también. Posteriormente, en el tercer trimestre, ¿sí?, se va a continuar con la valoración de la estática fetal, de la placenta y el líquido amniótico, ¿sí? El crecimiento fetal también se va a valorar, ¿sí?, según la biometría y las medidas, ¿sí? Y se va a revalorar, ¿sí?, todo lo que es la anatomía fetal, porque se pueden presentar ciertas patologías que en la ecografía anterior no se ven, ¿sí?, y pueden aparecer tardíamente en el tercer trimestre. Profe, ¿cuándo dijo que era la ecografía en el tercer trimestre? A partir de más o menos, generalmente en el tercer trimestre, más o menos a partir de las 34 semanas la pueden solicitar. 35 también. Algunos directamente el tercer trimestre lo toman como a las 37 en adelante, ¿sí? Lo que también estima un poco lo que es la ecografía, la última ecografía, también evalúa lo que es la posición fetal, ¿sí?, y lo que es el peso fetal estimado, más o menos, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es ecografía del primer trimestre, ¿sí?, es muy importante acá poder sacar bien o confirmar la edad gestacional de esta gestación, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? A través de la fecha de última menstruación, que nos va a referir la gestante, y a través de justamente de esta primera ecografía, ¿sí? Porque es importante tener estos dos parámetros y poder compararlos, ¿sí?, para ver si hay algún tipo de desviación en cuanto a ese crecimiento del bebé, ¿sí?
Es muy importante. Y además, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que es importante poder tener estos dos parámetros? Poder tenerlos justamente dentro del primer trimestre. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea? Para ver si hay malformaciones y hacer algún estudio. También para poder detectarla a tiempo. ¿Alguien más? Para poder llevar un buen control, o sea, bien detallado. Sí. ¿Y es gemelar o...? También en esa ecografía del primer trimestre vamos a ver eso, ¿sí? Pero otra cosa, y lo más importante, ¿sí? Más que nada para el tercer trimestre, para ver la vía de finalización, ¿sí? Para saber en qué fecha aproximada, ¿sí? Debe nacer ese bebé. Si puede nacer prematuramente o va a tener un embarazo prolongado, ¿sí? Es muy importante para la finalización de ese embarazo. Bien, en cuanto a lo que es la fecha de última menstruación y de la ecografía, suele haber un rango de error, ¿sí? En días, ¿sí? El rango de error que es posible es de 5 a 7 días, ¿sí? Pasando estos días, ¿sí? Es decir, a ver si me explico mejor. Cuando nosotros solicitamos una ecografía, ¿sí? Que esa paciente nos llega con esa ecografía, comparamos esa fecha de última menstruación con la ecografía que nos trajo, ¿sí? Si hay un error justamente de 7 días o más, quiere decir que no es esa fecha de última menstruación que nos está diciendo esa paciente, sino que puede haber sido en otra fecha, ¿sí? Entonces, en ese caso, nos quedaremos solamente con la ecografía. Pero si ese margen de error se respeta, quiere decir de 5 a esos 7 días, ¿sí? Vamos a tomar los dos parámetros, tanto la fecha de última menstruación como esa ecografía, ¿sí? Esa ecografía, como dice... ¿Cómo? Perdón, una consulta. En ese caso, que usted dice que hay una diferencia de 5 a 7 días, ¿se toma, digamos, las dos fechas posibles de parto? O sea, la que nos dijo la paciente con su último... Con el FUM o con la fecha de la ecografía. Con la fecha de última menstruación, si está dentro de ese error esperado, de ese error del margen de error, digamos. Claro, pero no se calcula de nuevo con la fecha que nos da la eco. No, mira, si vos tenés la fecha de última, la paciente refiere una fecha de última menstruación y vos tenés una ecografía, por ejemplo, de las 10 semanas, pero esa fecha de última menstruación con ecografía de las 10 semanas te da un error, por ejemplo, de una diferencia de 10 días. No es acorde. Entonces, como no es acorde, ¿sí? La fecha de última menstruación no es segura, no es cierta, ¿sí? Vas a tener muchos días de diferencia. Entonces ya la gestación no se sigue calculando, la edad gestacional, por la fecha de última menstruación, sino que directamente lo vas a continuar el control y calcular la fecha por esa ecografía de las 10 semanas, ¿sí? Si en cambio vos tenés la fecha de última menstruación y la ecografía que es acorde, que te da la misma fecha, convengamos que el error es mínimo, o sea, en 3 días nomás de diferencia, lo vas a calcular por la fecha de última menstruación, ¿sí? ¿Queda claro ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, una consulta. Entonces, si tiene un error de 5 a 7 días, con lo que la paciente refiere, ¿está bien o no? Exacto. Es el margen de error esperado. ¿Sí? Eso téngalo en cuenta. Bien, esto también es importante. Una ecografía precoz se considera justamente de las 8 a 12 semanas, ¿sí? Y en esta primera ecografía, la medición que vamos a hacer es de la longitud céfalo-caudal, ¿sí? Esta longitud, o sea, la van a tener de diferentes maneras, digamos. Quiere decir lo mismo, longitud cráneo... para que lo cráneo caudal, longitud cefalonalga, longitud embrionaria máxima, ¿sí? Lo pueden encontrar de diferentes maneras, pero se refiere a lo mismo, ¿sí? De la cabeza a las nalgas, ¿sí? Bien, acá se ve más detallado, ¿sí? Una ecografía que es más nítida. No sé si alguien habló. Bien.
Bueno, confirmar la gestación evolutiva, ¿sí? Como ven en esta imagen, van a tener lo que es la vesícula vitelina y el saco gestacional que aparecen en la cuarta o quinta semana, ¿sí? Esta saco gestacional es una imagen anecoica, quiere decir que está llena de líquido, ¿sí? Y está rodeado a través del tejido trofoblástico, ¿sí? Vamos a encontrar el amnios y el botón embrionario. Para empezar a crecer lo que es el embrión, que va a ser de la quinta o sexta semana aproximadamente. Bien, y eso, más que nada, tengan en cuenta. Meli, si no puedo pasar a la siguiente. Nada. Bien, en esta ecografía, sí, en la primera... No. Se ve ahí, yo no sé si, porque está medio como atrasado, perdón. No sé si se alcanza a ver que yo lo paso. Sí. Ah, bien, Sí, perfecto. Bien, en esta primera ecografía, ¿sí? Va a entrar lo que es en la semana 11 a 14, ¿sí? En el scan 11-14, ¿sí? Que es la denominación. Lo que vamos a hacer es confirmar el embarazo intrauterino, ¿sí? Como ven ahí en la imagen, en el número 1, ¿sí? Va a estar ese embrión, digamos, ya implantado. Bien, este embrión va a aparecer a los 3 a 7 días después del saco vitelino o a 39 más menos 2 días de la menorrea, ¿sí? La aparición de ese embrión. El diámetro sacular medio, es decir, el diámetro en lo que es ecografía transvaginal, la medición va a ser de 16 a 18 milímetros, ¿sí? Y en ecografía abdominal va a ser de 25 milímetros. La aparición de este embrión, ¿sí? Como ustedes ya habían visto en lo que es embriología, va a iniciar como un engrosamiento en ese saco vitelino. ¿Meli? No, sí, ahí está. No sé, alguien me preguntó algo, me parece. ¿O quiso decir algo? ¿Qué es DSM? Diámetro sacular medio. Dale, gracias. Bien, acá vemos con más detenimiento, ¿sí? La aparición de ese embrión en conjunto con la vesícula vitelina. Bien, estos hallazgos de mal pronóstico, ¿qué quiere decir esto? Que justamente si se nos presentan este tipo de características, quiere decir que la gestación está detenida, ¿sí? Que el embarazo no es viable, ¿sí? En cuanto al embrión, ¿sí? Si tiene una ausencia de actividad cardíaca, ¿sí? Con más de 5 milímetros de medición de ese embrión, ¿sí? O con ausencia de actividad cardíaca después de las 6,5 semanas de gestación, ¿sí? En cuanto a la vesícula vitelina, ¿sí? Vesícula vitelina grande con más de 5 milímetros sin embrión visible, ¿sí? Y lo otro es la vesícula vitelina calcificada. En cuanto a lo que es el saco gestacional, ¿sí? Sí tiene una medición mayor a 18 milímetros con ausencia de embrión vivo, ¿sí? O si es mayor a 8 milímetros con ausencia de vesícula vitelina visible, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente esa gestación está detenida, ¿sí? O lo que podemos hacer, como dice Meli, poder tener otra ecografía unas semanas posteriores para ver si esto persiste o no, ¿sí? O digamos, tener en cuenta esta ecografía, digamos, y poder charlarlo y comunicarlo de manera adecuada. Profe, en ese caso que tengamos esta duda, ¿no? Que pedimos después de unas semanas de nuevo la ecografía, ¿qué se le comunica a la mamá? Porque digamos que se va a preguntar por qué de nuevo una ecografía con tan poco tiempo. Claro, sí, esto se lo va a comunicar más que nada. Uno lo va a notar en la ecografía, digamos, que se va a realizar con el personal, ¿sí? Y lo otro va a llegar con el hallazgo ecográfico al consultorio, ¿sí? Y le vamos a tener que explicar justamente que ese bebé, en el caso de que haya ausencia de actividad cardíaca, digamos que decirle, no, puede ser que no tenga latidos, ¿sí? Podemos hacer una ecografía posterior,
para ver, confirmar que realmente no sea una gestación que se pueda seguir, ¿sí? Yo tomaría esa decisión, digamos, y generalmente lo que utilizamos. No sé vos, Meli, cómo te manejas con eso. Sí, igual, sí, todo va a depender también de la situación. Generalmente el mismo ecografista, por ahí que le hace la ecografía y que detecta que no hay latidos y demás, y dependiendo de las semanas también de gestación, les dice que que vuelvan una semana o las deriva directamente, que vayan enseguida al centro de salud, ya sea que las atendamos nosotras o que la deriva a un ginecólogo, ¿sí? Pero es igualmente lo mismo. Nosotros les podemos decir que puede pasar que sea muy temprano, que la ecografía sea muy temprana, que por eso todavía no se detecta, o puede pasar que de verdad se haya detenido el embarazo. Por eso por ahí se vuelve a pedir otra ecografía, ¿sí? Como para solicitar. Se le puede explicar, si uno siempre es claro y explica bien las cosas y se entiende, no debería por qué ser algo malo. Es una situación bastante, convengamos, especial en el sentido de más en aquellas mujeres que son embarazos muy buscados o que les cuesta quedar embarazadas, y que finalmente quedan embarazadas y el embarazo se detiene, ¿sí? Entonces, mientras uno sea lo más claro posible al transmitir el mensaje, es lo mejor para nosotros como profesionales, como buenos profesionales el día de mañana ustedes, y también para la otra persona que está tomando la noticia también, ¿sí? Son situaciones que no son muy buenas, que digamos, de poder transmitir, pero la práctica también hace que uno sepa qué palabras utilizar y demás. Pero si el embarazo se detiene, se detiene. A veces porque la naturaleza es sabia y tiene que ser así, capaz que tienen alguna malformación o alguna incompatibilidad con la vida que hace que se detenga tan temprano, y si no, hay veces alguna cromosomopatía también misma, ¿sí? Hay que decirle que hay que esperar o que volver y repetir la ecografía por esto mismo, porque en esta ecografía no se detectaron los latidos, entonces se vuelve a pedir otra para confirmar a ver si es así. Por ahí, como digo, puede haber sido muy temprano o puede ser que se haya detenido. Por eso es que se le dice que se repite la ecografía por eso mismo, por el motivo que corresponde, ¿sí? Bien, gracias. Profe, una consulta. ¿Qué sería vesícula vitelina calcificada? En realidad se ve como cuando está calcificada, nosotros la vesícula vitelina, en realidad la imagen ecográfica, cuando se ve el líquido, se ve negro, ¿sí? Y lo que es más, como por ejemplo lo que es hueso, lo que es más duro, por ejemplo, se ve blanco. Entonces la vesícula, en vez de verse negra, rellena, convengamos que es de color negro, ¿sí? Se va a ver blanca entera, entonces significa que está calcificada. Perfecto. Es convengamos, el signo que se ve. Bueno, gracias. Bien, pasa a la siguiente, Meli. Y ahí vas, Meli. ¿Meli? ¿Pasó? Yo la pasé, no sé si se ve. No, sí, y en esa comenzás vos. Ah, perfecto. Bien. Perfecto. Lo que es la actividad cardíaca, ¿sí? Que cuando se va a escuchar, convengamos, lo que es los latidos y la visualización también, ¿sí? Más o menos son a los 35-36 días de la amenorrea, que más o menos son a las 7-8 semanas, ¿sí? A veces en algún momento es antes, ¿sí? Siempre dependiendo el método que uno utilice de ecografía, ¿está? A través de la ecografía transvaginal siempre se va a detectar más temprano que una ecografía por transabdominal, ¿sí? A las 5 o 6 semanas ya se ve la actividad cardíaca, ¿sí? Por una ecografía transvaginal, y en cambio por una ecografía transabdominal más o menos se ve a las 6 o 7 semanas, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca aproximadamente, ¿sí? Es de 100 latidos por minuto a las 5 semanas. A las 9 semanas es aproximadamente de 170 latidos por minuto, es bastante rápida, ¿sí? Y a las 12 semanas ya más o menos se estabiliza en 140 latidos por minuto, ¿sí? Esto es aproximado igualmente porque la frecuencia cardíaca fetal, que uno la estudia y lo lee, va entre 110 latidos por minuto a 160, ¿sí? Igualmente, acá a las 9 semanas de gestación, esto tiene que ser así de 170 latidos por minuto,
porque signos menor a estos, ¿sí? Si la frecuencia no aumenta, por ejemplo, se mantiene en 100 o 110 para las 9 semanas, es un signo de mal pronóstico, ¿sí? Puede ser que el embarazo se pierda, ¿sí? Por eso es importante tener esto en cuenta de la actividad cardíaca, de la frecuencia, ¿sí? Que primeramente es baja, después pega un aumento, ¿sí? Y posteriormente mantiene en 140 latidos por minuto aproximadamente, ¿sí? Bien, lo que hoy hablábamos del scan de las 11-14 semanas, ¿sí? Tiene su objetivo, ¿sí? Principalmente es la detección de aneuploidías, ¿sí? Hay ciertos marcadores, ¿sí? En el feto, ¿sí? Que uno los va a medir y los va a buscar para detectar esta presencia, más que nada es el riesgo de presentar una cromosomopatía, ¿sí? No quiere decir que porque yo encuentre un marcador que me dé alterado, quiere decir que tenga sí o sí la cromosomopatía, sino que es una combinación de varios tamizajes y screening también, ¿sí? Otro de los objetivos que tiene es la detección de las restricciones de crecimiento, ¿sí? Uno lo que va a evaluar generalmente a lo largo de todas las ecografías es el crecimiento fetal y que ese crecimiento se acorde, ¿sí? Dentro de su normalidad. La restricción de crecimiento quiere decir que ese crecimiento no está yendo normalmente como corresponde, ¿sí? Sino que se está deteniendo o directamente no está creciendo, ¿sí? Otro de los objetivos que tiene es buscar el riesgo de preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia es una enfermedad que se da generalmente por ahí en las gestaciones, que se detecta tempranamente, ¿sí? O se detecta por ahí en la segunda mitad del embarazo, ¿sí? O en el término se puede detectar, ¿sí? Que se relaciona con la presión asociada con las proteínas en orina presentes, ¿sí? Tiene muchos riesgos la preeclampsia y tiene distintas clasificaciones. No nos vamos a detener en eso, es lo básico como para que lo entiendan un poco, ¿sí? Pero en próximas materias, en próximas cátedras, lo van a dar obviamente a profundidad, ¿sí? Otro de los objetivos que tiene el scan es la detección, o en realidad es el riesgo que puede llegar a haber de presentarse el parto de pretérmino, ¿sí? Parto prematuro, más que nada a través de la ecografía transvaginal, como lo dijimos anteriormente, es la medición de la longitud cervical, ¿sí? El cuello del útero, como nosotros lo vimos en clases anteriores, que es en las modificaciones locales más que nada, el cuello del útero mide de 3 a 4 centímetros aproximadamente, ¿sí? La longitud cervical lo que permite hacerlo a través de la ecografía transvaginal, uno lo mide, ¿sí? Un cuello que mide alrededor de 30 milímetros, indica generalmente que hay poco riesgo de presentar un parto pretérmino más adelante. En cambio, si uno realiza la medición, ¿sí? Y tiene una longitud cervical de 15 milímetros o menos, ¿sí? Hay alta chance de presentar un parto pretérmino más adelante, ¿sí? Aguánteme un segundo que enchufo la computadora porque se me va a apagar. Ahí está, perdón. Bien, y también lo que evalúa es la anatomía fetal, ¿sí? Que estén presentes todos los que son los órganos fetales, ¿sí? Todo lo que es extremidades y demás, ¿sí? Son todos por mediciones. Profe, una pregunta. Dime. ¿Esta es la ecografía que le llaman la morfológica, sería? No. No. La morfológica es después. Esto es parte del scan que se hace en las semanas 11, entre la semana 11 y la semana 13-6, en realidad. La morfológica es otra. Es posterior. Bien, nosotros aparte de realizar el screening, ¿sí? Que sería esta ecografía a través del scan, ¿sí? Nosotros, como yo dije hoy, no es que por un solo parámetro nos vamos a guiar, que ya vamos a detectar o diagnosticar una cromosomopatía, ¿sí? Sino que tenemos distintos factores. Primeramente, la edad materna, ya sabemos que es un factor de riesgo, y más en aquellas mujeres que son mayores a 35 años, ¿sí? Tenemos los marcadores ultrasonográficos,
que ya vamos a ver, ahora ya les voy a explicar cuáles son. Y tenemos otros parámetros que son bioquímicos, ¿sí? Que es la fracción tengo entendido que acá en Santa Fe no se realizan, no lo sé en Buenos Aires, sí, pero en otros, en el primer mundo sí lo realizan a veces hasta de rutina, más que nada lo que es la amniocentesis, sí, pero es un procedimiento que es invasivo, como lo digo, sí, y requiere de técnica y que el profesional sepa realizarla, sí. Bien, hoy hablábamos de lo que son los parámetros ultrasonográficos, ¿sí? Para detectar por ahí lo que son las cromosomopatías. Uno de estos marcadores es la translucencia nucal, ¿sí? Que la translucencia es la apariencia ecográfica del acúmulo subcutáneo del líquido atrás del cuello fetal, generalmente en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Es esto. Nosotros se mide la translucencia nucal, ¿sí? Que generalmente está asociada el aumento, ¿sí? El grosor de la translucencia nucal, el grosor de ese acúmulo de líquido está aumentado, ¿sí? Hay alta chance de presentar una cromosomopatía, ¿sí? Generalmente después se mide sí o sí en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque ya a partir del segundo trimestre generalmente se resuelve, es decir, que disminuye, y en algunos casos puede proceder a un edema o a un hidrop, ¿sí? Que es la acumulación de líquido en ciertas partes fetales, ¿sí? Que alguna ya otra patología que no es una cromosomopatía, ¿sí? Pero la incidencia es muchísimo menor, ¿está? Entonces, la translucencia por eso mismo se tiene que medir sí o sí en esas semanas, ¿sí? Como yo les digo. La edad óptima para poder medirla es entre la semana 11 y 0 días y entre la semana 13 y 6 días, ¿sí? Porque posterior a esto no tiene por ahí valor predictivo en cuanto a lo que es la cromosomopatía, ¿está? Y también la condición para poder realizarla y para poder medirla, uno obviamente cuando lo realiza, uno no pretende que sean ecografistas después de esta clase, obviamente, pero es para que tengan idea. Cuando se mide, cuando se realiza su medición, se miden varias veces, ¿sí? Se toman siempre varias medidas y uno se queda siempre con la que dio el mayor número, ¿sí? El feto tiene que estar en posición neutral, ¿sí? No tiene que estar moviéndose porque si se mueve no se puede tomar, ¿sí? El plano generalmente es un plano sagital medio, ¿sí? Como lo ven acá en la imagen, ¿sí? Tenemos que tener una magnificación adecuada de la imagen, es decir, que hay que ponerle stop generalmente a lo que es la imagen de la ecografía, ¿sí? Y aumentarla, hacerle un zoom, ¿sí? Como para poder medirla. Los calipers son los cositos acá, estas crucecitas, ¿sí? Que nosotros vemos acá, que generalmente tienen que estar por dentro, de adentro hacia adentro, para poder medirla, ¿sí? El valor normal generalmente de la translucencia nucal es de 2 milímetros, ¿sí? Valores mayores a 2 milímetros, por ejemplo 2,5, de 3 o más, tienen altas chances de poder presentarse una cromosomopatía, ¿sí?
Y lo ideal es que, ¿por qué también se miden estas semanas? Porque la longitud cefalocaudal tiene que ser de 45-84 milímetros aproximadamente como para poder medir lo que es la translucencia nucal, ¿sí? Esta translucencia nucal aumentada puede llegar a significar que esté presente la trisomía 21, que es el síndrome de Down, ¿sí? U otras anomalías que sean cromosómicas también. Puede ser que haya una anomalía cardíaca, ¿sí? Puede haber alteraciones esqueléticas también. Otra malformación fetal que puede indicar, puede haber algún síndrome genético, ¿sí? Y puede también indicar una muerte fetal, ¿sí? Igualmente a lo que voy, y que lo vuelvo a repetir, no quiere decir que porque solo la translucencia está aumentada significa que haya algo de esto, ¿sí? Sino que se evalúan varios factores, ¿está? Y otros marcadores también, ¿sí? Otro de los marcadores que también se tienen presente es el hueso nasal, ¿sí? Que generalmente está presente en la mayoría de los fetos, pero también puede estar ausente en el 1 al 3% de los fetos que son normales, ¿sí? El ángulo facial también se tiene en cuenta, ¿sí? Y también se evalúa a través del Doppler lo que es el flujo del ductus venoso, ¿sí? Y también se va a evaluar lo que es, a través del Doppler, lo que es el flujo en la válvula tricúspide, ¿sí? Lo que es a nivel del corazón, al nivel cardíaco. Acá, como digo yo, el hueso nasal, ¿sí? Y que se tiene que ver, que generalmente está presente. Puede a veces, depende de las semanas, por eso es importante las semanas de embarazo en las que se realiza la ecografía, que tiene que respetarse entre las 11 y las 13-6 semanas. Acá como hablamos, la evaluación de lo que es el ductus arterioso, ¿sí? Esto igualmente lo que es en cuanto a lo que es el Doppler lo vamos a ver bien igual a profundidad la semana que viene, ¿sí? Pero es un marcador también. La arteria uterina también se evalúa. Y también lo que creo que me faltó la imagen de lo que es el ductus, ¿sí? Otro de los parámetros también que se evalúa es el cervix, ¿sí? La longitud en estas semanas, ¿sí? Que lo habíamos dicho anteriormente. Esto de acá, lo que se ve el cuello, la longitud cervical, que por lo que parece es una longitud cervical normal, ¿sí? Lo más probable es que sea de 30 milímetros, ¿sí? Y menor a 15, como ya había dicho anteriormente, tiene altas chances de también presentar no solo el parto pretérmino, sino también indica por ahí alguna cromosomopatía, ¿sí? Bien, el tema de las ecografías, ¿sí? El tema de la realización y demás, siempre va a depender del nivel de atención en donde uno está, ¿sí? En un primer nivel de atención yo voy a poder solicitar, y a veces se pueden realizar, dependiendo del centro de salud y dependiendo de donde uno esté, pueden realizarse ecografías obstétricas, las básicas, de lo que es en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, ¿sí? Ya yéndonos a un segundo nivel de atención, que por ahí son los zancos generalmente, o los que no tienen, los que pueden realizar atención de los nacimientos, pero que no tienen neo, ¿sí? Se pueden realizar ecografías obstétricas del primer, segundo y tercer trimestre, y también podemos realizar lo que es la ecografía transvaginal, que es lo que se puede solicitar. Y ya en un nivel de atención, ¿sí? Ya podemos solicitar y obviamente pedir, que generalmente estos centros son los que se especializan en esto, en la ecografía con la translucencia nucal, que sería también parte del scan de las 11 y 14 semanas, la ecografía morfológica, ¿sí? La ecografía Doppler, ¿sí? Y el ecocardiograma fetal, ¿sí? Para realizar estas ecografías, ¿sí? El personal, o sea, quien la realiza tiene que ser entrenado y capacitado para poder realizar estas ecografías, ¿sí? No cualquiera puede realizarlas a estas porque requieren varios parámetros, varios marcadores, requieren un buen equipo también ecográfico, ¿sí? Entonces se necesita tener capacitación, ¿está? Y como yo dije hoy también, en un tercer nivel de atención es donde se realizan estos procedimientos que son técnicas invasivas para, como en CAMOS, diagnosticar las cromosomopatías, ¿sí? Que es el cariotipo fetal, las biopsias, como yo dije hoy, de las vellosidades coriales, que es una muestra de placenta, la amniocentesis, una muestra de líquido amniótico, y la cordocentesis, una muestra de lo que es la sangre fetal, ¿sí? Esto también se necesita un tercer nivel de atención, más que nada, ¿por qué? Porque estos procedimientos se realizan mediante ecografía, ¿sí?
porque mediante la ecografía yo voy a identificar dónde está la placenta, dónde está el bolsillo mayor para poder realizar la toma del líquido amniótico, y el tema del cordón también, dónde está el cordón para poder introducir una aguja, ¿sí? Y tomar la muestra necesaria, ¿sí? Entonces también se realizan mediante bajo ecografía, convengamos esos procedimientos, ¿sí? Profe, tengo una duda. Perdón. Bueno. Sí. Pregunta. Bueno, esos estudios los más complejos, eso se piden por algo en particular, digamos, no es como la ecografía de los 3 trimestres que la pedís siempre. Exacto, no. Si uno generalmente cuando pide alguna otra ecografía más, es generalmente porque en una viste algo que no correspondía con su normalidad. Entonces vas a pedir, convengamos, alguna corocetesis. Igualmente, esos procedimientos que son invasivos acá en Santa Fe no se realizan, yo tengo entendido que se realizan en Buenos Aires y en algún hospital que se dedica a eso, pero no se realiza, convengamos, de rutina a todas las madres, ¿sí? Solamente en aquellas que se detecte algún marcador que indique alto riesgo de una cromosomopatía, ¿sí? ¿Alguien más quería preguntar algo? Era la misma pregunta, profe. Ah, bueno, perfecto. Bien, a lo que es ecografía del segundo trimestre, ¿sí? Vamos a evaluar lo que son las malformaciones fetales, ¿sí? Además, lo que vamos a evaluar lo que es el volumen de líquido amniótico, que vamos a ver cómo se mide, la inserción de la placenta, el crecimiento fetal a través de las biometrías y obviamente lo que es la edad gestacional, ¿sí? Porque es importante justamente sacar la edad gestacional en todos los trimestres o en todas las ecografías que nosotros tengamos, ¿sí? Para ir comparando con la primera ecografía que nosotros tengamos junto con la fecha de última menstruación, ¿sí? Ir comparando con todas las demás ecografías qué edad gestacional es la que nos aproxima, ¿sí? Así vemos que todas esas ecografías van en concordancia, ¿sí? Vemos que el bebé va creciendo de manera correcta. Bien, en cuanto a biometrías fetales, ¿sí? Vamos a tener diferentes parámetros. El diámetro biparietal, es decir, el diámetro que hay entre en los dos parietales, ¿sí? De ese feto. El perímetro cefálico, ¿sí? Perímetro abdominal y la longitud del fémur, ¿sí? Estas nomenclaturas, ¿sí? Traten de poder memorizarlas porque en el resumen de la ecografía, ¿sí? Van a llegar justamente con estas nomenclaturas, ¿sí? Y en las tablas que voy a tener, les voy a mostrar más adelante, también están diferenciadas de la misma manera, ¿sí? Con esto es muy importante tener una confirmación de esa edad gestacional, ¿sí? Correctamente. A estas geometrías fetales se le suma lo que es el peso fetal estimado, ¿sí? Que es otra tabla que vamos a utilizar y que es otra manera de medir ese crecimiento del feto. Bien, estas son imágenes, ¿sí? En la primera imagen de la cabeza van a ver la longitud, no sé si Mary vos lo podés, porque vos tenés el cursor ahí. Ahí sí, acá, el diámetro biparietal, de parietal a parietal. ¿Sí? Y después, en todo en general, lo que es la circunferencia cefálica, ¿sí? A la derecha tenemos la circunferencia abdominal, ¿sí? Y en la imagen de abajo tenemos lo que es la longitud del fémur. ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿No? Bueno. ¿Y profe, qué sería circunferencia abdominal? La circunferencia de la pancita, Justamente esto es tomado de un corte sagital en la imagen de la derecha. Ah, bien. Un corte transversal. No, uno tiene que tener ciertas pautas también para poder medirlo, o sea, no es en cualquier corte, convengamos, abdominal, sino que se tienen que visualizar ciertos órganos fetales para poder medir el diámetro abdominal, ¿sí? La circunferencia, más que nada. Sí, es muy importante el tema de la circunferencia abdominal porque
Exacto. Es muy importante el tema de la circunferencia, de tomar la circunferencia abdominal, porque tiene valor predictivo en lo que son las restricciones de crecimiento. Generalmente cuando los bebés, los fetos, no están creciendo correctamente, el diámetro abdominal se mantiene y en realidad debería ir aumentando, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros es el diámetro abdominal, ¿sí? ¿Esos valores, profe, en la medición te los da la misma ecografía o cómo? Sí, exacto. En realidad hay unas tablas de esto que son curvas de Hadlock. Se llama que Hadlock fue un tipo que estudió todos los que son los percentiles, convengamos en el sentido que midió a todos los bebés por iguales y los puso en una tabla en todas las semanas de gestación, ¿sí? Entonces uno toma distintos percentiles como para tener en cuenta si está bien o está mal, ¿sí? Igual igualmente lo va a explicar Mare. Bien, como dice Meli, estas tablas tienen un percentil, ¿sí? Que sí, es muy importante, como ya había dicho y lo voy a seguir recalcando, ¿sí? Confirmar bien la edad gestacional y poder haber sacado esa edad gestacional dentro del primer trimestre, ¿sí? Junto con la fecha de última menstruación. Después, Meli, si quieres pasar al siguiente. Ahí va. Bien, estas son las tablas, ¿sí? Las curvas de Hadlock, ¿sí? Como ustedes ven y las van a notar, las van a usar mucho en lo que es el centro de salud, ¿sí? Por un lado tenemos las semanas de embarazo, ¿sí? Y por el otro lado, yo me fijo más en el peso fetal estimado, que es el que está más grande. Tenemos el P50, P10, P50 y P90, ¿sí? Esos son los percentilos. Como dice Meli, ese señor lo que hizo fue tener una medición de todos estos bebés, su crecimiento y ver la normalidad en ellos, ¿sí? Entonces se fijó que en el P50, sí, es la normalidad, que esto justamente, esta medición, le va a tocar en el informe ecográfico, ¿sí? Ya valores menores al P10, o sea, el percentil 10, quiere decir que ese bebé no está creciendo de una manera adecuada, ¿sí? Entonces debemos referenciarlo de manera oportuna, ¿sí? Y por encima de lo que es el P90 o percentil 90, ¿sí? Ese bebé está creciendo por demás, ya va un camino a un macrosómico, ¿sí? Y también se debe tener una referencia oportuna, ¿sí? Porque hay algo, digamos, que está pasando. En cuanto a la tabla de al lado, sí, es lo mismo, tiene las mismas cantidades de percentilos, pero tiene lo que es el DBP, la circunferencia abdominal y la longitud femoral, ¿sí? Como ven acá, lo que es la circunferencia cefálica no la tiene, ¿sí? Tiene en cuenta más el DBP. Por ejemplo, acá en esta tabla, si uno, por ejemplo, una ecografía del tercer trimestre, que por ahí lo que uno generalmente la solicita más que nada dentro de todos los demás valores es para estimar por ahí el peso fetal. Siempre es estimado el peso, no es que porque la ecografía diga que el bebé pesa 3 kilos va a pesar 3 kilos, ¿sí? Siempre nosotros los calculamos y los vemos que es siempre aproximadamente y siempre va a haber un margen de error mínimo, ¿sí? Por ejemplo, para las 38 semanas de embarazo, si la ecografía viene e informa un peso fetal estimado de 3,5 kilos y uno se va acá a la tablita, a las 38 semanas más o menos 3,500, me da más o menos acá entre la mitad, entre 3,200 es un P50 y 3,786 es un P90, entonces un 3,500 y más o menos sería un P70, P75, que dentro de todo está dentro de la normalidad también, ¿sí? ¿Se entiende esto? Los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta es el P90 o por debajo del P10, ¿sí? Bien, pasa a la siguiente, Meli. Bien, en cuanto a placenta y líquido amniótico, ¿sí? En la placenta se evalúa la inserción placentaria, es decir, la diferencia que hay en la inserción con el orificio cervical interno, ¿sí? Generalmente, como dije, en el primer trimestre suele estar en inserción cerca o aproximado del orificio cervical interno y luego migra, ¿sí? En cuanto a la ecoestructura y ecogenicidad del placentaria, ¿sí? Va a medir lo que es el grosor placentario, que va a ser menor a 4 centímetros, y también va a medir la migración
relación que tiene la placenta con el miometrio, ¿sí? Que eso es muy importante también. Luego lo que es la inserción del cordón, ¿sí? También es ver los vasos sanguíneos que están compuestos y cómo está esa inserción en la placenta. Y por último, lo que es la cantidad de líquido amniótico que se calcula con el bolsillo, volumen de bolsillo mayor, ¿sí? Que es, en lo que es el útero en general, lo van a dividir en 4 partes, ¿sí? En 4 partes iguales, y se va a tomar la medición de un cuadrante, ¿sí? Si ese cuadrante da menor a 2 centímetros, ¿sí? Quiere decir que es un oligoamnios, ¿sí? Quiere decir que el volumen de líquido amniótico es menor, ¿sí? A lo que debería tener. Y si es mayor a 8, ¿sí? 8 centímetros, es un polihidramnio, es decir, que tiene mucha cantidad de líquido amniótico. También otra medición que se toma aparte el bolsillo es el ILA, que es el índice del líquido amniótico, que también se divide en cuadrantes y se suma, se calcula y demás, que también lo pueden ver que da entre 5 y 25 centímetros, pero es otra medición, convengamos, que si lo leen la bibliografía también pueden encontrar que es otra técnica de medición también. Bien, esta ecografía es a la placenta, así como ven, mide lo que es el grosor de esa placenta. Esta ecografía, aplicando un Doppler, ¿sí? Un Doppler a color, donde nosotros vemos la irrigación sanguínea, ¿sí? Nosotros vamos a ver el nivel de inserción que hay dentro del miometrio, cuán metido está, cuán migrado está esta placenta hacia el miometrio. Bien, esta tabla, ¿sí? La van a encontrar en lo que es el Schwartz, ¿sí? Es más que nada referido a la ecografía del segundo trimestre, ¿sí? Donde van a tener las diferentes partes del cuerpo y lo que va a evaluar cada parte, ¿sí? En tanto cabeza, cara, cuello, pecho, corazón, abdomen, en el sistema óseo, placenta, cordón umbilical y genitales, ¿sí? Bien, esto es a modo de ejemplo, ¿sí? Otra vez de lo que es el DBP, ¿sí? El diámetro biparietal. Eso si querés, Meli, vamos pasando, si total es más de lo mismo. Exacto. En cuanto... Esto por ejemplo, es lo que se debería observar, convengamos, como para poder realizar una medida correcta del DBP, ¿sí? Bien, eso es el cerebro por dentro. Tiene que ver esto, el porno anterior, está la basura de Silvia también, que son reparos anatómicos que son importantes para poder medirlo correctamente. Bien, en cuanto a la columna vertebral, si ustedes ven ahí, se ve correctamente, digamos, se ve muy bien. La cara fetal, ¿sí? Y esto, ¿qué creen ustedes que es? Los genitales. Bien, muy bien. A la imagen de la izquierda, sí, es en cuanto al sexo masculino, sí, y a la izquierda se ve claramente lo que es la vulva en sexo femenino. Bien, longitud femoral, sigue el hueso del fémur. Perímetro abdominal, sí, donde se ve bien todo lo que son los órganos de la cámara gástrica. Acá se ve bien lo que es la silueta renal, sí, lo que es del riñón. Otra imagen como más detallada, lo que es la vejiga.
Y esto en cuanto a las extremidades, ¿sí? Es muy importante acá, en este caso, saber bien que tenga justamente los 5 deditos de las manos y de los pies junto con toda la extremidad. Acá se ve más detalladamente. Y acá igual. Bien. Otra de